se crea como un movimiento de liberación gay en el 76, a finales del 76 son las primeras conversaciones, pero se presenta públicamente a principios del 77. Hubo la primera salida pública de EGAM en Bilbao, bueno, se crea todo en Vizcaya, entonces en Bilbao. Las primeras conversaciones son en Durango, en la Feria de Durango, y entonces se crea EGAM. Y en la primera manifestación, precisamente, corresponde también a una muerte violenta, o una muerte, que aparece en María Isabel Gutiérrez, aparece una prostituta, aparece muerta en la cárcel de Basauri. Y la primera vez, cuando ya estaban las relaciones, todos aquellos grupos y toda aquella gente que estaba excluida por que entraba dentro de lo que era la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, la LPRS, entonces, bueno, se creó una coordinadora de marginados en la que participaba ya EGAM y también estaba el colectivo de prostitutas, estaba la COPEL, los comités de apoyo a la COPEL, en fin, todo aquello que se movía de aquella manera. Y entonces, en noviembre del 77, la primera manifestación pública con las siglas de EGAM en Bilbao se celebra eso, en noviembre del 77. Entonces, la organización ya en el 78 había pasado, se habían creado algunos grupos, o había gente que ya se movía también como EGAM, tanto en Nafarroa como en Guipúzcoa. Y la verdad es que aquí el grupo más estable fue en el 79. A primeros del 79 se reunió en Donosti, hubo una reunión de la COFLE, una asamblea de la COFLE, y a partir de ahí se creó un grupo muy estable que funcionó hasta mediados de los 80. Yo entré en más o menos marzo del 79 en el colectivo contacté con la gente de EGAM, entré en contacto con ellos. Y la verdad es que la primera ya se había celebrado el año anterior, en el 78, se había hecho, había habido en muchos sitios celebración del orgullo, en Sevilla, aparte de Madrid, Barcelona, Bilbao, y nosotros ya sabíamos, queríamos montar para el orgullo del 79, queríamos hacer también, queríamos salir a la calle. Pero la verdad es que no nos atrevíamos, o sea, es decir, se echó un poco para atrás, el grupo perdió fuerza, no teníamos la capacidad como para poder hacerlo. ¿Y qué sucedió? Pues que el día 10 de junio del 79 fue el asesinato de Francis. Y eso nos movilizó inmediatamente, de tal forma que, bueno, entonces es cuando nos pusimos en contacto, y la primera manifestación con visibilidad pública, precisamente con las siglas de EGAM, tanto en Rentería, en Berreta como en Donosti, fueron el día 12, a partir después del asesinato de Francis, en Donosti el día 12 de junio de 79 ya estábamos en la calle, y es la primera vez que estaba públicamente, que para nosotros es, como os ha dicho alguna vez, el pequeño Stonewall, en fin, un poco la que nos marcó bastante, ¿no? Lo que fue el poder tener esa presencia. Y desde entonces, muy importante, desde esa fecha del 79, todos los 28J ha habido manifestación por la liberación sexual o por el orgullo en Donosti. La actividad era un poco multiuso, porque la verdad es que en principio el grupo era como un poco de autoayuda. O sea, lo que había era conocer a gente como tú, que era una de las grandes dificultades, y entonces lo que hacías era un poco... y luego la parte, o sea, una parte teníamos de protección entre nosotras, de conocernos, llevaban, pues bueno, la gente que ya conocía el ambiente, el ambiente más incipiente, pues te llevaba a esos sitios de ambiente, ibas un poco, te iban preparando como era, o sea, la gente que era un poco más mayor, pues te iba preparando un poco para eso, ¿no? Y entonces, la verdad es que se acercaba muchísima gente a EGAM precisamente por eso, o sea, quiero decir, por conocer gente, por salir ¿no? Y luego estaba la parte más activista, que de alguna forma era, sobre todo, era romper con la norma establecida, ¿no? Con la primera pegatina de tanto del FAG como de EGAM es rompe apurtu arauak apurtu o rompe la norma, o tranca la norma, ¿no? Entonces, era esa parte. Hombre, siempre estábamos muy en contacto porque ya se había creado, en el 77 precisamente se había creado ya la coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual, la COFLE, y entonces todos los grupos que se iban creando en el Estado estábamos en relación, en coordinación y tal. Sí que es verdad que había algunas publicaciones
que bueno, la visibilidad no era muy amplia, pero sí como toda la explosión que hubo en aquellos años, tanto de asociaciones vecinales como el movimiento feminista, como de, o sea, grupos feministas, yo que sé, el movimiento antinuclear, o sea, todos los grupos sociales de alguna manera, y entre ellos estaba, pues bueno, lo que era EGAM y lo que era el movimiento de liberación gay, que entonces era sin más liberación gay. Sí, esa es la parte, las primeras actividades o las primeras luchas eran precisamente romper con la clandestinidad, porque las asociaciones eran alegales, eran más o menos toleradas, no perseguidas del todo, pero bueno, todavía estaba primero la ruptura con la, o sea, primero romper con la ley de peligrosidad social, o sea, la despenalización fue una de las primeras batallas, después que las organizaciones fueran legales o que no fueran perseguidas de alguna manera, y entonces, bueno, eso también fue una batalla que duró mucho, porque mientras que el FAG creo que fue en el año 79, 80, ya creo que ya fue legalizado, EGAM no se la considera precisamente porque tenía la territorialidad de Euskal Herria y por otro tipo de motivos no se legalizó hasta el 83. O sea, quiere decir que había ahí unos condicionantes muy fuertes de... Entonces, bueno, aquel primer activismo era pues un poco rompedor, pero que corresponde mucho a todos los movimientos sociales de la época. Nos pusimos de alguna forma en contacto muy rápido y tal, precisamente porque el hecho de Francis lo que nos supuso fue no la muerte en sí también, pero sobre todo el tratamiento en la prensa que se dio, que fue totalmente transfóbico. O sea, quiero decir que de alguna manera el decir un hombre, han matado a un hombre vestido de mujer, cómo se le quería denigrar, de alguna manera, bueno, era una revictimización otra vez del hecho en sí, y de cómo se consideraba a Francis, pues eso, como que no era una persona normal, entre comillas, sino que era un travesti, un hombre vestido de mujer, porque además dio el hecho que él no solía normalmente vestir, una vez terminado el espectáculo se cambiaba, pero ese día no se cambió, y entonces cuando estaba en la discoteca seguía vestido de mujer. Y fue el gran titular que evidentemente es el que apareció en toda la prensa. Claro, no solo eso, sino que, por ejemplo, aquí es muy conocido, muy aquí en Eroreta, como al final la primera persona en la Asamblea Popular, que sabe que era la Asamblea, que entonces también hay que tener en cuenta que las elecciones municipales acababan de ser en el 79, también en abril, los ayuntamientos estaban constituyendo, o sea, de alguna manera era un proceso en el que todavía no había comunidad autónoma, o sea, quiere decir que estábamos todos en un proceso de creación y de cosas. Y entonces la Asamblea Popular, por ejemplo, en Rentería tenía mucha fuerza, en la que se venía y tal, en cuanto hubo el hecho, se montó la Asamblea Popular, hubo la condena de los hechos, y es la primera vez que da alguien la cara diciendo, oye, yo soy gay, yo soy homosexual, y es nuestro Miquel Martín. O sea, que es por primera vez se declaró ante todo el pueblo, ante toda la gente, diciendo cómo dais la cara y cómo soy homosexual. Y lo mismo pasó con la gente que luego salió en la manifestación con la pancarta diciendo dejarnos en paz, que estamos hartos, ¿no? Ya era el primer grito diciendo, aquí estamos. Bueno, de hecho, los primeros lemas de las manifestaciones, aquí estamos y no nos ocultamos. No, porque el grupo se debilitó mucho y porque había un condicionamiento social muy fuerte. Quiero decir que Donosti era una ciudad muy provinciana, o sea, quiero decir, como tal cual. Entonces, quiero decir que el ambiente no invitaba a nada, no había. Entonces, de alguna manera estábamos convencidos de poder hacerla y al final nos echamos atrás. De hecho, en la primera manifestación, el 12 de junio, había muchísimas, o sea, la manifestación fue un éxito porque apoyaron todos los partidos, o casi todos los partidos entonces de la izquierda, sobre todo los que estaban fuera del poder político, ¿no? Y en esa manifestación acudieron como unas 2.000 personas, según las crónicas, ¿no? Y entonces fue una manifestación muy amplia. También hubo un condicionante que a Francis lo mató un policía nacional. Y eso, de alguna manera, implicó muchísimo que se implicaran de alguna forma también los partidos, ¿no? Y el apoyo social que tuvo. Una semana antes había sido el asesinato de Gradis, y en la época estaba, o sea, las fechas aquellas son muy
tenían una convulsión política tremenda, entonces, bueno, pues todo aquello favoreció a que se hiciera eso, ¿no? La manifestación. Pero lo que te quería decir es que hubo más gente, y así están en las fotografías, había más gente fuera de la mani mirando por primera vez a manicas y bolleras en la calle que las 2.000 personas que estaban en la manifestación. Es decir, la pancarta famosa que aparece Francis Ogoan Saitugu es la primera vez que aparece con las letras de EGAN y con los símbolos del triángulo rosa y la lambda de entonces, que es lo que se utilizaban los símbolos que utilizaban los símbolos gay. En esa pancarta todos los que la llevan era la gente que ya estaba militando en EGAN. O sea, quiero decir, y todos los que aparecen en primera fila, o sea, que es una manera de dar la cara y de salir. La ley de previsión social se deroga del todo cuando se crea el nuevo Código Penal en el 95. Pero sí que es verdad que el 26 de diciembre del 78, que es luego se aplica a partir de enero del 79, justo cuando estoy hablando de la primera confluya en Donosti, sale la homosexualidad de la ley de previsión social. O sea, al retirarse la homosexualidad, pues deja de alguna manera. No es del todo cierto porque la homosexualidad siguió penada en el Código Militar y hubo todavía unas características, y la ley de privacidad social se convirtió en el escándalo público. Entonces el escándalo público no se derogó hasta el 85, por ahí. Pero todavía se mantuvo, o sea, quiero decir, claro, no era lo mismo ser una travesti o tener mucha pluma o manifestarse como fuera. De alguna manera no te metían por homosexualidad o por travestismo, por así decirlo, pero sí por escándalo público. O sea, quiero decir que a fin de cuentas, hubo gente que muy avanzada ya, es decir, hasta el 79, hasta que empezó el año 80, por ejemplo, yo creo que todavía hubo gente a la que se le condenó y entró en cárcel por la LPRS. Sí, es así. O sea, Carmen Díaz fue el primero que habló sobre la homosexualidad y sobre la retirada de la homosexualidad en la LPRS, la Ley de Previsión y Rehabilitación Social, en el Congreso fue Orchi. Pero de todas maneras, sí que es verdad que hubo algunos, en Cataluña también hubo algún diputado que era del PSC y que también tenían, o sea, ha habido más aliados y bueno, y luego. Pero yo creo que entonces Orchi estaba en Euskadi con Esquerra. O sea, en aquel momento en Euskadi con Esquerra, y uno de los que fue también, que luego nos ayudó, bueno, que hizo muchas cosas en cuanto a defensa y tal, fue, por ejemplo, Vandrés. O sea, quiero decir que ha habido partidos y gente, o también Joseba Recalde, que era de aquí del PSE, o sea, del Partido Socialista, y Joseba Recalde, en el primer Consejo General Vasco, estuvo en la dirección de derechos humanos, alguna cosa de esas, el nombre no recuerdo exactamente, pero una dirección de estas, en la que recibió a EGAN, o sea, y lo que pasa es que el Consejo General Vasco duró poco, entonces quiero decir que tampoco tuvieron una maniobra y tal, pero siempre ha habido en ciertos partidos y en cierta gente, ha habido gente con lo que ha habido un apoyo, ya os digo, y la primero que habló en el Congreso, la verdad es que es Orchi. Se seguía un poco lo que hacía el FAG, más que nada porque tenía mucha influencia, porque tenía muchísima militancia y porque tenía un gran poder de convocatoria, de cosas y tal. Entonces el que dirigía, de alguna manera, el grupo que dirigía un poco la COFLE, y aunque era muy federalista y tenía, ¿no?, muy confederal y cada grupo participaba de una manera y tal, pero sí que es verdad que el FAG era como un poco la punta de lanza que había creado, ¿no?, pues, todo lo que era la COFLE. Y EGAN aquí tenía sus características y tal, pero seguíamos mucho un poco los patrones de lo que podía hacer. Y el FAG lo que hizo en su momento para esas primeras elecciones, por ejemplo, municipales, fue infiltrarse en todos los partidos de izquierda con algún militante, y entonces se repartían. Por ejemplo, el Jordi Petit entró en el PSUV, otros entraban en el PSC, otros entraban en la izquierda, en la Entelsa de izquierdas de entonces, que fue Amante Fluvial, que fue el creador de uno de los creadores del FAG,
Entonces, cada uno un poco con su ideología, cómo podía ir y tal, se iba distribuyendo y entraba en las candidaturas. No en primeros puestos, porque prácticamente ninguno salió, pero sí que es verdad que en las elecciones municipales, en las del Parlamento de Cataluña, y nosotros intentamos de alguna manera reproducir un poco en el País Vasco, las elecciones y tal, pero aquí había unos condicionantes que era bastante difícil el poder entrar, pero sí que es cierto que por lo menos teníamos conversaciones con los partidos y con la gente con la que... bueno, y de hecho, en EGAN había gente también de doble militancia, que pasaba también en el feminismo, que aquellas que decían, no solamente milito en el partido, en el movimiento feminista, en el grupo feminista, sino que también participo en un partido político. Y esa doble militancia nos hacía, lo que pasa que, bueno, en general en Guipúzcoa, por ejemplo, pues la Miquela, Miquel y tal, pues pertenecían al NK, y entonces eran, bueno, pues partidos que tenían poca influencia luego dentro de lo que podían ser las... bueno, igual a nivel municipal, pues podía ser, ¿no? Y ahí estaban, por ejemplo, en lo que era el movimiento comunista, estuvo en Parpineda, estaba Miquel, había, en fin, había diferentes, en Vigo también había gente con la que militaba y tal, y que tenía una gran influencia para que luego nuestros temas, nuestras cosas se discutieran y apoyaran. Uno de los últimos artículos para escribir el recuerdo un poco de Miquel es cuando éramos las políticas, ¿no? Y es así. Entonces, el primer EGAM, claro, una de las primeras batallas era conseguir que nos hicieran o que nos escucharan dentro del propio ambiente. Entonces, la propia gente que tú conocías que entendía, pues entonces ibas, claro, a los locales de ambiente, que en el caso de Donosti, lo que era la Cuesta del Culo, y entonces ibas allí con tus panfletos diciendo, oye, que hay una charlita de no sé qué, oye, que tenemos que celebrar el 28J, oye, que tenemos no sé qué, tal. Y lo mismo, si había algún acto homofóbico, acto de acoso, de violencia, de lo que fuera, no sé qué tal, de denuncia también de eso, oye, que a este chaval le han hecho no sé qué o tal, ¿no? Entonces, en cuanto llegábamos allí, la época, pues lo primero, dentro del propio ambiente, la gente que estaba allí decía, oh, ya vienen aquí las políticas, ya están aquí las políticas, como una especie de desprecio, como diciendo no sé qué y tal, como además diciendo, oye, dejarnos en paz, que nosotras somos las que estamos aquí en nuestro sitio. Claro, era lo que nosotros denunciábamos, lo que era el gueto. Entonces, el gueto, como tal, pues que hoy prácticamente podemos decir que casi ha desaparecido, que era uno de los puestos que queríamos que desapareciera de alguna forma dentro de lo que eran los postulados que podía haber en EGAN o en la COFLE, ¿no? Pues decir, vivir de cómo somos en cualquier sitio y de cualquier manera. No sé si lo hemos conseguido, pero por lo menos eso de lo que era el gueto cerrado y tal. Entonces, dentro teníamos un rechazo muy fuerte. Y efectivamente, o sea, ¿cómo no iba a ser político? ¿Cómo no íbamos a ser las políticas? Y es por lo que hemos luchado siempre, es decir, que esa carga de decir, pues efectivamente, ¿no? Y entonces, cuando le recordaba a Miquela, decía efectivamente, y lo seguiremos siendo siempre porque nuestro cuerpo es político. O sea, quiere decir ya no solamente el hecho en sí del activismo o no activismo, sino que simplemente por serlo ya es, tiene eso. Sí, es que en los 90, y cuando se estaba diciendo, por ejemplo, la ley discriminatoria, sí que fue muy importante en el momento dado, que fue como la parte más en la que se exigían petición de derechos y tal, pero hubo dos campañas súper importantes en los 90. Y una es la antimilitarista, y entonces por la insumisión, no sé qué tal, que liderada precisamente desde Nafarroa, o sea, quiero decir, desde la Nafarroa. Y luego hubo otra para romper todo el pacto del Estado con la Iglesia, o sea, quiero decir, el laicismo, potenciar el laicismo. Las dos campañas fueron bastante exitosas dentro de un momento dado. Bueno, una de las campañas es bórrate de la Iglesia, ¿no? Bórrate tal, y la otra, pues la de la insumisión, también, o sea, tuvo mucha fuerza.
el matrimonio para nosotros era un reconocimiento a la gente que había muerto por el SIDA, las parejas que se habían quedado sin su pareja y que no tenían absolutamente nada que hacer y el sufrimiento que había tenido. O sea, hay una consecuencia clara. Es decir, que te quedabas sin casa, sin nada, fuera, sin pensión, sin no sé qué, o sea, tal. Y encima con el estigma de cómo eras el que te habías quedado, le habías pasado tú el SIDA al otro. Y entonces, dentro de la familia. Claro, ya hay muchos años, o sea, quiero decir, no se entiende, la asunción de derechos no se entiende si no hubiera habido el SIDA y todo lo que se sufrió. Todo lo que se pasó con el momento del SIDA, ahí, bueno, ahora lo que hacemos es, bueno, lo contamos, pero de aquella manera, o sea, quiero decir, como pasó, no sé qué y tal, y ya está. Y en cambio, yo creo que es la clave del activismo actual, debería de estar, o sea, quiero decir, de muchas cosas, y entre otras cosas, el reconocimiento de ciertos derechos, o por ejemplo del matrimonio. Ahora que lo tenemos, luchemos en contra del matrimonio, pero luchemos en contra de la familia, como luchábamos entonces, y luchemos contra todo lo que quieras. Pero a mí no me lo, o sea, pero no me digas que no cuando luego hemos estado en lo que hemos estado. O sea, quiero decir que con aquel sufrimiento, yo ya no sé si quedará alguien de esas familias, bueno, alguno quedará, pero quiero decir que pocos, porque es que la tragedia de la gente, yo conozco, ha habido aquí muchos casos de parejas en ese sentido, uno, claro que fue aquí en Pasaia, claro, es que el que quedó tan mal que a los años se suicidó. Porque, claro, se quedó sin nada, se quedó sin... Claro, el que tenía el poder adquisitivo, no sé qué tal, era el otro. Que era además profesor de la universidad, un arquitecto, no sé qué y tal, y la familia no quiso saber nada, el otro lo dejó totalmente desamparado, no sé qué y tal, y se buscó la vida como pudo, no sé qué y tal, hasta que no pudo más y se acabó suicidando. O sea, quiero decir, entonces, claro, pero aunque sea un reconocimiento simbólico a toda aquella época, a aquella gente, es evidente que se necesita. Se quiere olvidar todo lo que se pasó en aquel momento, ¿no? O sea, joder, es que era muy fácil vivir la historia como, no, la movida. Es decir, eso también, ¿no? Pero aquellos años también terminaron aquello otro. O sea, con una oscuridad. La importancia que tiene Francis para nosotros como movimiento, como grupo, como EGA, es que no sé, que, bueno, sucedió aquello, se hizo la manifestación, salimos a la calle, sino que luego se dejara en el recuerdo. O sea, que no se olvidara. Al año siguiente, ahora que se celebra aquí en Rente el Francis al Día, ya desde hace unos años, es que ya en el 80 estábamos organizando unas jornadas en Donosti, la semana que coincidía con el 10 de junio, también en recuerdo de Francis. Y por lo tanto, el mantener ese recuerdo vivo de alguna manera, que era un día que nos había marcado y que era importante, es lo que nos marcó realmente. Asesinatos como el de Francis en los años 80 hay a patadas, en todas partes. Hay un caso en Madrid que es absolutamente similar, de alguien que se va pensando que es con ella, que es una travesti transformista con la que va, que estaba haciendo la prostitución, y un policía también se la carga, no sé qué tal, pero luego nadie la recuerda. O sea, quiero decir, están los papeles, pero y hay muchísimos casos. Hay que remontarse hasta Sonia Rescalvo en el 91 para decir, ha habido otra cosa similar, otro hito similar para que ha marcado un poco toda la lucha trans. Y en nuestro caso, pues la gente que estaba en Guipúzcoa, ya desde los años 80 se organizaron jornadas, cosas y tal, y se venía aquí a Rentería, hubo un mural que se hizo en el 83 y que duró muchísimo tiempo, que estuvo ahí en la calle, precisamente recordando, y no sabíamos de Francis prácticamente nada, simplemente que había sido un artista, que había estado aquí, no la identificábamos con ni qué cara tenía, ni cómo, no se sabía nada más, solamente había aparecido la trágica foto del disparo, que era la única que podíamos utilizar en aquel momento, y se iba allí a la puerta del Apolo, donde era la discoteca, a ponerle, ya en el año 80 ya se le puso allí también un recordatorio diciendo aquí mataron a Francis. Entonces la importancia de esa fecha es no solo lo que se hizo en el año 79, sino que con posterioridad se ha ido recordando siempre, y eso lo hemos mantenido dentro del grupo de Guipúzcoa y con algún, especialmente, o sea, hasta que, bueno, luego ya aquí en Rentería se le hizo pues, el paso de cebra, en fin, como de alguna manera recordatorio, de alguna forma, hasta que al final hemos podido recuperar parte de su historia, porque
Xavier Susteren ya ha escrito el libro de investigación, ya ha conseguido contactar con su familia, se ha conseguido un montón de imágenes y de fotografías de ella, o de él, o de ella. Claro, él probablemente en su momento se consideraría transformista, o si le dijeras travesti, pues travesti. O sea, quiere decir que como era la época. Hoy en día tenemos claro que habría que reivindicarlo como transformista y como, en fin, bueno, luego hemos descubierto que no solamente era eso, sino que también era absolutamente tenía la carga, o sea, que era bisexual, que había tenido relaciones con mujeres, que no solamente eso, sino que había tenido hijos y hijas, o sea, quiere decir que de alguna manera su vida, y entonces hemos podido completar el puzzle y darle un carácter muy distinto a lo que se imagino yo que teníamos de figura, sin más, del travesti Francis, a dignificarlo de alguna manera, de ponerle cara, de ponerle cuerpo, de ponerle todo. Bueno, pues sí. Porque quiero decir que, un poco lo que decía antes, ¿no? Por ejemplo, hay unas historias como muy que no se quieren reconocer, por ejemplo, toda la historia de la Confle, en la que me parece importantísimo, porque en tiempos muy duros hubo gente que mantuvo la lucha y el espíritu crítico, es decir, porque luego fue muy fácil entrar en otro tipo de cosas y luchar por otro, bueno, o solicitar otro tipo de derechos, de cosas, no sé qué tal, pero lo que es en todo el momento más oscuro, pues ahí hubo... Entonces, bueno, poco a poco se van recuperando figuras, pero sí que es verdad que queda muy poca gente. O sea, de los que pudieron vivir aquello, los que pudimos estar allí en aquella línea, queda ya poca gente. Entonces, sí que ha habido reconocimientos, no sé, pues por ejemplo, a figuras fundamentalísimas que no se hubieran hecho ni hubieran sido así, como Armand de Fluvià, tal, pero sí que es verdad que todavía ha hecho falta algo más colectivo, o bueno, algo más, un reconocimiento a aquella generación, ¿no? Por alguna cosa en los que dieron la cara, ¿no? De alguna forma estar, bueno, intentamos de alguna forma, bueno, no sé, hay figuras como clave que además han evolucionado con los tiempos y con las cosas y entrando no sé qué tal, como puede ser el Carpineda, o sea, quiere decir. Entonces, sí que les estamos dando, pues por ejemplo en la universidad, los premios a la perspectiva LGTBI, tanto de trabajos TFM o TFG llevan el nombre de Carpineda, y es cierto que le hace muchísima ilusión y de alguna manera, porque además es una generación que no pasó por que no tuvo la oportunidad de entrar en la universidad o entrar en la academia de alguna forma, está casi de puntillas y ella tuvo sus estudios, pero quiero decir que de alguna forma quedó al margen de, ¿no? Entonces, bueno, pues todo ese tipo de cosas y de reconocimientos se deben seguir haciendo y, bueno, a la poca gente que ya queda. Pero una colectiva, o sea, un reconocimiento colectivo a todo lo que fue de lo que queda, pues son un poco los vestigios del FAC y los vestigios de EGA, porque realmente del resto de grupos, bueno, o otros como puede ser Marga Brolé, que fue una de las fundadoras del movimiento homosexual de Acción Revolucionaria en Sevilla, ¿no? Que por cierto, luego otros grupos pues están denostando o están queriendo hacer como que aquello no fue importante, ¿no? Cuando realmente me parece muy triste.